Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar nuevamente en la casa del Señor. Hoy vengo muy acompañado. Vino por primera vez a la casa del Señor Isabela, así que estoy contento. Está acompañándonos el clima, así que estamos muy agradecidos de parte de Dios de andar con familia en sus negocios, estando aquí en su casa de oración. Me gustaría comenzar el sermón del día de hoy señalando unas palabras que se encuentran en el Salmo 146, versículo 9. Dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Una de las muestras de la fe en nosotros no solamente es una confesión correcta, sino también la transformación de nuestros afectos de manera correcta, no solo hacia Dios, sino hacia todo nuestro prójimo. Primero considerando a los hermanos y también incluyendo a aquellos que no creen. Santiago 1:27 dice: la religión pura, sin mácula, dice lo siguiente: es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Y empieza a desarrollar la idea de religión, estableciendo el concepto de una relación con Dios. Aquellos que tienen una relación correcta con Dios, se entiende que son compasivos, misericordiosos, buscan hacer el bien. Y estamos planteando esto partiendo de la base de que lo que vamos a ver hoy día, la continuación de la parábola, pero nos vamos introduciendo a algunos textos medios complicados, porque empieza a aparecer esta palabra de exclamor, de dolor, esta palabra solamente de dos letras, que expresa y que anuncia un juicio, el ay de Dios. Así que vamos a avanzar en el texto de Isaías, capítulo 5, vamos a estar viendo cómo Dios empieza a anunciar ay frente a aquellos que decían ser pueblo del Señor, pero estaban teniendo una relación con su entorno y por consecuencia con Dios de una manera totalmente equivocada. Estaban disfrutando de la fe, supuestamente, pero estaban disfrutando de las bendiciones mientras vanamente confesaban tener una fe. Así que, para introducirnos a este texto, recordar que el profeta Isaías, antes de que el pueblo de Israel llegara a ser capturado por algún imperio como botín de guerra, antes de que fueran al cautiverio, les anunció cuál era el camino y cuál era la verdad que debían de seguir, cuál era la disposición que debían tener delante de Dios. Así que lo que vamos a ver hoy día tiene mucha relación en cómo nuestro corazón debe de tratar con aquellas cosas que, si no entendemos la visión correcta de parte de Dios, podemos no solamente pecar de manera particular, sino dañar a los otros con nuestros pecados. Así que oremos al Señor una vez más. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu amor, por tu bondad, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque eres tú quien hace esta buena obra en nosotros. Gracias, Señor, porque podemos declararlo, confiarlo, creerlo. Y oro, Dios, en esta hora para que tu palabra no solamente nos comparta información, sino que nos comparta tu carácter, y eso sea asombrándonos de quién eres tú. Ayúdanos a confiar incluso cuando estamos leyendo que hay un juicio terrible sobre aquel que es incrédulo y se mantiene en rebelión contra ti. Ayúdanos a encontrar la esperanza de la otra mitad de ese mensaje, que es la salvación que hay en el Mesías prometido. Oramos, Señor, una vez más encomendando este tiempo en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a ver es que Dios se santifica en su justicia. Dios se santifica en su justicia al juzgar a los malos. Dios se santifica en su justicia al juzgar a los malos. Vamos a leer de los versículos
versículo 8 hasta el versículo 17 de Isaías 5. Dice así la palabra del Señor. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Lo primero que vemos, lo primero que encontramos acá es un ay contra los avaros, contra los que están sumergidos en la avaricia. ¿Qué es lo que hacen? Amontonan bienes y propiedades. Y esto es interesante, porque el Señor ataca directamente una de las cosas que produce el amor al dinero, el querer tener todo el mundo para sí. La idea de acumular riquezas y la base de lo que hoy podemos nosotros llamar como el materialismo e incluso el consumismo. Dios está atacando a los consumistas, a los materialistas de la época, a los avaros, que no les importaba defraudar al pobre o aprovecharse del que estaba cayendo en desgracia para tener una nueva casa. Denuncia el Señor por medio del profeta Isaías a aquellos que tenían una gran cantidad de dinero, a aquellos que su fin era quizás tener toda la nación para ellos. Se adueñaban del territorio. Y esto es interesante porque el Señor utiliza un concepto de heredad, no solamente una propiedad, sino heredad, llevando a entender que la porción de terreno que las personas que estaban viviendo en Israel en esa época había sido repartida por el mismo Señor como promesa de Dios a Jacob, a Isaac, a Abraham, que cuando entraran a la tierra prometida estarían ubicados y serían bendecidos. Y también vemos que se lo confirma con el pacto que Dios le hace a Moisés, que iban a entrar a la tierra de Canaán, y si eran fieles iban a ser muy prósperos, iban a ser luz en el mundo. Entonces lo que están haciendo acá es usurpar, modificar, tergiversar el diseño de Dios. Estaban tergiversando absolutamente la repartición de la tierra que ellos habían recibido de parte de Dios. Aquí el Señor está exponiendo por medio del profeta Isaías a los ricos, a los poderosos, que incluso se basaban en la ley para quitar lo que no tenían a los pobres. Esta es una aberración para Dios. Es pecado, y es un pecado tremendo usar el poder que te puede dar lo económico para desposeer a los demás. El Señor lo rechaza abiertamente. Y el profeta del versículo 9 sigue diciendo, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Está diciendo, yo escuché al Señor,
Yo oí de su misma boca al Creador y aquel que es el general de todo el escuadrón del cielo, Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, aquel que lidera los escuadrones de los cielos. ¿Qué escuchó? Escuchó una especie de evangelio, pero de muerte. Anunció una buena nueva, pero no era de esperanza, sino de muerte, de destrucción. Que todas esas grandes casas hermosas y todos esos bienes van a quedar desiertos, asolados. A sus oídos llegó la noticia de que serán enjuiciados aquellos ricos. Todos aquellos que han quebrantado la ley de Dios por querer tener un poco más o mucho más, en lugar de bendecir al pobre con lo que el Señor les proveyó, su destino será la muerte. Y por todo lo que ellos estaban buscando esforzarse, va a quedar sin dueño o quedarán a simple disposición de los animales que queden ahí o incluso de forasteros que puedan estar pasando por la región. Es necesario señalar que Dios no está en contra de la abundancia, queridos hermanos. En el pacto de Moisés y incluso en los términos que Dios promete abundancia y prosperidad a Abraham y a sus hijos, eran extremos. El problema es la avaricia de los corazones. El problema es olvidarse de que todo es don de Dios. El problema es que viene del cielo y que no es porque lo ganemos, sino porque Él pretende bendecir a su pueblo. Él desea bendecir a su pueblo. Él quiere bendecir a su pueblo. Dios mismo es dueño de todo. Dios mismo es quien tiene en sus manos todas las riquezas, de la sabiduría y de todo material precioso que puede existir. De Él es, a Él le pertenece. Lo que Dios sí aborrece, queridos hermanos, y rechaza y también condena es lo que ya mencioné. Es tener en su corazón como fin máximo las riquezas, la abundancia a toda costa. Y esto es un gran énfasis en el texto, queridos hermanos. La forma en la que Dios juzgará será atacando, según lo que leímos, utilizando prácticamente una ironía a los que tenían mucho poder económico. Dice el versículo 10, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Acá tenemos datos más técnicos propios de la época, y otras traducciones lo presentan así, lo escriben así. Por ejemplo, la Reina Valera contemporánea traduce este texto de la manera siguiente. Las viñas que rendían 10 barriles de vino rendirán un solo barril. 10 sacos de semilla rendirán un solo saco de trigo. O sea, por más que tengan grandes territorios, porque se han hecho no solamente de casas, sino de territorios donde pueden cultivar la tierra, no les va a dar, no va a haber una fructificación. La avaricia de estos israelitas, a pesar de tener tanto terreno, Dios refrenaría su producto. Dios estaría interviniendo para que, a pesar de que tuviesen mucha posibilidad de tener grandes producciones, Dios le va a decir no. ¿Por qué? Porque no era de sus esfuerzos hacer crecer la cantidad de su abundancia en estos términos, porque era Dios. Cuando se sujetaban a su palabra, es que Dios iba a bendecir, incluso daba promesa de que al 7º año dejarán descansar la tierra, iban a tener abundancia para poder vivir. Y eso no es una logística quizá de la agricultura, es una promesa divina de parte de Dios, y el pueblo no lo estaba entendiendo, o los poderosos de la época no lo entendían, llamando a todos aquellos que tenían recurso económico.
Esto algunos comentaristas bíblicos consideran a estos nobles o adinerados como los terratenientes, que además de que Dios refrenara el producto de la tierra, ellos tampoco tenían la capacidad, la sabiduría para poder trabajarla. Entonces, no se trata de tener dinero por tener dinero, sino que también se entiende que se debe de saber usar. Así que vendría una hambruna y una sequía. Esa es la intervención divina. De alguna forma Dios traería sequía, lo que provocaría una hambruna. Incluso los productos serían de mala calidad. Claramente, contrastando las promesas de abundancia del Señor con el pacto que ya mencionamos, de la abundancia de que fluiría leche y miel, hecha a Abraham cuando ingresaría a Canaán, y también la abundancia que tendrían si es que son fieles al pacto que Dios estableció en el monte Sinaí con el pueblo de Israel, liderado por Moisés. Este contraste, queridos hermanos, también está anticipando la prosperidad que vendría en el Mesías. Una prosperidad no solo física en su reino, sino espiritualmente hablando, una abundancia espiritual rica para todos los que sean habitantes del reino de Dios y también del fruto de la tierra, producto del gobierno del Mesías. Esto de alguna manera lo ejemplifica nuestro Señor Jesucristo con una parábola. No sé si les llamó la atención o le hizo recordar un pasaje del Nuevo Testamento. Lucas 12, 13 al 21. Dice así: uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Y el Señor responde: Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El Señor desde siempre ha estado tratando con la avaricia en nuestros corazones. Ahora, trayéndola a nuestro contexto, queridos hermanos, entiendo que entre nosotros no hay ningún rico opresor que esté buscando hacer negocios ilegítimamente y apropiarse de los pocos pesos que pudiésemos tener, ya sea ofreciendo servicios o productos deficientes. Es más, podemos decir que hay creyentes de esfuerzo que buscan honrar a Dios con lo que hacen aquí, agradeciendo lo que Él nos entrega. Podríamos decir que somos ese grupo de creyentes que nos esforzamos por rendir en nuestros labores y con las bendiciones que recibimos producto de eso, honrar a Dios y administrar bien nuestra casa. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros por estos versículos, queridos hermanos? Y es básicamente la misma advertencia del Señor a la multitud, a ese uno que entre la multitud le dijo: dile a mi hermano que reparta conmigo su herencia. El mensaje del Señor es claro. El llamado para nosotros es que miremos con detenimiento lo que la avaricia le dice a nuestro corazón. Nos invita a pensar lo que nos dice el hambre de querer tener más bienes. Cuidado con el
anhelo de poseer, tener y adquirir desmedidamente, avaricia. El deseo profundo de acumular bienes, poder, incluso fama. Cuidado lo que la avaricia nos promete. Busca como propósito ensanchar nuestro territorio a toda costa. Nos hace fijar la mirada en lo terrenal y poner nuestra fe y confianza en lo terrenal. La avaricia propone que el propósito de nuestra vida es simplemente que las necesidades sean reemplazadas por disfrutar y gastar. Beber, irnos de fiesta. La avaricia busca tergiversar el sentido legítimo delante de Dios de progresar y avanzar en la vida. Un buen deseo para nuestro hermano es que le vaya bien en la vida. Que si puede progresar, que progrese. Pero siempre temiendo al Señor, ajustándose a su palabra, honrando al Señor, que crezca espiritualmente. Y si el Señor lo bendice multiplicando el fruto de su trabajo, que responda con fidelidad delante de Dios, amando al que no tiene. Lamentablemente encontramos que en ocasiones el ser esforzado para que a la familia no le falte nada resulta en olvidar que es Dios quien nos sustenta. Y empezamos a esforzarnos como si nosotros tuviésemos el timón de nuestra vida. Y si no me esfuerzo, mi familia no va a cambiar. Hermano, esfuérzate con agradecimiento, porque incluso sea mucho o poco, lo que Dios te entrega es gracia. Todo proviene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así como Israel debía entender que toda riqueza y bendición espiritual sería manifiesta en el Mesías, nosotros debemos de entender que toda abundancia y riqueza espiritual se encuentra en Cristo, y así como leíamos en Marcos, incluso encomendándonos en el servicio, Dios es quien va a proveer para nuestra vida. Debemos nosotros también asumir la responsabilidad de que debemos de guiar a nuestras familias, pero incluso el esfuerzo que pongamos es Dios quien lo bendice, no en sí mismo que produce los resultados. A la vez, el dejar de ser avaro es solo por mirar a Jesús. Es tener una perspectiva correcta de quién es Dios, qué es lo que demanda Él, qué es lo que establece el amor de Dios para con nosotros y hacia los demás. Y esa es la pregunta, queridos hermanos. ¿Hay algo de avaricia en nuestro corazón que tergiversa en cómo miramos a los demás, cómo miramos nuestros bienes? Hoy el Señor nos llama a que dejemos eso a sus plantas, si es que hay un aspecto de avaricia en nosotros, y confesemos delante de Él nuestro pecado, porque solamente Él puede transformar hombres pecadores que son avaros, codiciosos, en hombres generosos, mujeres generosas, piadosas, que se compadecen de la viuda, del huérfano, del extranjero, del pobre. Hay algo que tenemos que entregarle al Señor. Respondamos con prontitud. Y los siguientes versículos apunta un ay contra los que se autocomplacen, aquellos que son esclavos de la fiesta, aquellos que les gusta pasarlo bien y sentir que la cabeza les da vueltas porque están dominados por el vino, por algún tipo de alcohol. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. ¿Ha visto eso alguna vez? En Chile sí, se ve harto.
En Mayoco, donde está ubicada la casa de mi abuelita, que falleció hace algunos años, justo en la avenida principal, donde está el paradero, que da justo para la calle que conecta con la casa de mi abuelita, al lado del paradero había una cantina, casi clandestina, pero todos sabían qué es lo que pasaba ahí. Y siempre que yo llegaba, miraba siempre a las mismas personas. Día, noche, sol, lluvia, estaban ahí, bebiendo o esperando que se le pasara un poco el efecto para seguir bebiendo. Es verdad, varias veces tuvieron que despedir a vecinos del lugar porque con el vino o el alcohol en la cabeza cruzaban y justo una micro los impactaba. Pasó muchas veces. Pero hermanos, ese ejemplo queda corto con lo que está estableciendo acá. Lo retrata en cierto sentido, sí, pero queda corto. ¿Saben por qué? Porque aquí le está diciendo a los que supuestamente eran pueblo de Dios, que están sumergidos en una embriaguez de alcohol, de bebida alcohólica, valga la redundancia, pensando en que la provisión y la bendición de Dios debe de disfrutarse de esa manera. El pueblo de Dios que vio la salvación de Dios y aquellos que tenían una gran abundancia para engrandecer el nombre de Dios, lo primero que hacían al levantarse era, sigamos con la fiesta. Era una gente descontrolada, adicta, esclava de sus pasiones. El pecado aquí que se describe es un ánimo profundo del corazón de estos hombres que buscan placer, satisfacción y que no importa nada. Vivamos la vida si estamos bendecidos. No había en ningún momento del día que estuviesen bueno y sano, por decirlo en chileno. Y llegaba la noche y esperaban nuevamente encenderse en el ánimo, el fervor de seguir bebiendo. Prácticamente describe una devoción, un placer sumergido a la bebida. Y además esa gente, versículo 12, en sus banquetes dice, no solamente bebida, eran fiestas, como buffet abierto, barra abierta, todo a disposición. Hay músicos, hay una gran orquesta, hay diferentes instrumentos de cuerdas, hay tambores que encienden los sentidos, las melodías de las flautas. Todo eso lo están viviendo. Están embriagados con su embriaguez. Pero ¿qué es lo que hacen estos hombres? No miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Viven en el placer, pero desprecian el mayor deleite que el ser humano puede tener: mirar la bondad de Dios y sus obras. No consideran la grandeza de Jehová. No consideran la majestad y la gloria del Altísimo. No consideran el esplendor de su amor, la magnitud de su misericordia. Y que en su momento, cuando ellos estaban esclavos, el Señor los rescató. No están mirando que ellos eran miserables y que no merecían ninguna pizca de la bondad de Dios, que eran entre todos los pueblos el más pequeño. No están mirando la grandeza de Jehová. Claro, cualquiera diría, esto tiene toda lógica porque están borrachos. Pero hermanos, están despreciando claramente lo que Dios ya había hecho por ellos. Entre la música, la comida, la bebida,
Dios no es parte de su panorama. Dios queda totalmente eclipsado por cosas banales. El ser más glorioso queda eclipsado por cosas totalmente superfluas. Este israelita que está describiendo este pasaje no considera el poder de Dios para crear, juzgar, para salvar. Es ciego y sin percepción de lo espiritual. Es insensible a la voz de Dios, a la gracia de Dios. No miran al Señor, no contemplan al Señor como el deleite de su corazón. Y no les interesa reconocerlo, porque tienen abundancia, tienen dicha, tienen alegría, tienen risas en sus bocas. Y nuevamente, queridos hermanos, no es malo celebrar, pero todo conforme a los parámetros de Dios. Si estamos celebrando que hemos sido bendecidos por Dios, no podemos dejarnos llevar simplemente y lo que surja de la celebración, bien, porque estamos celebrando en el nombre de Dios. No. Versículo 13. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque Dios establece que estos hombres no tenían conocimiento. Esta nación no tenían conocimiento. Y toda esa honra y gloria que habían llegado a tener en algún momento va a parecer de hambre por escasez. Y la multitud también va a pasar una gran sed. Aquí nuevamente establece el castigo y el juicio de parte de Dios. Por tanto, considerando todo lo anterior, mi pueblo fue llevado cautivo. Un fulminante por tanto, un breve. El Señor le trae la condena a los cargos presentados frente a este pueblo rebelde. Está enumerando sus pecados y ahora dice, bueno, por tanto, ustedes van a ser llevados cautivos. En nuestra traducción parece como algo consumado, pero en la idea hebrea podría entenderse como va a ser llevado cautivo, o van a ir cautivos. El punto es el mismo. Está anticipando una realidad del juicio y la condena de parte de Dios por ser sumergidos al banquete, a la bebida, a la insensibilidad espiritual, ignorando y despreciando a Dios. Y es interesante, aquí el escritor o el mensaje de parte de Dios se utiliza como con un quiasmo. Menciona algunos elementos y después los vuelve a retratar de una forma contraria para hacer como una conexión. O sea, si se dan cuenta, hablaban de bebida, banquete, y ahora aquí está diciendo que va a perecer de hambre y también la multitud se va a secar. Entonces, de la abundancia va a ser erradicada. Es un poderoso anticipo del fin que les espera. En la firma del juez que sentenció la condena y que el exilio de este pueblo, borracho en sus posesiones, vendrá repentinamente y de manera segura. Dios por medio del profeta Isaías acredita que vendrá la maldición de las leyes que estableció Dios mismo en Deuteronomio. Todo esto es consecuencia de no conocer al Señor. Dice, por no tener conocimiento. Y no es meramente información, sino es comprender lo que Dios dice de sí y lo que Dios establece para la vida. Esto explica que al no conocer de Dios, al no entender su obrar, ni las consecuencias de su rebelión se irán. Y no saben cuándo serán exiliados, pero no reconocen el porqué de sus pecados. No identifican que sus corazones están totalmente esclavos de su maldad. Los líderes del pueblo perderán toda gloria, el pueblo en sí perderá toda gloria y van a llegar a morir de hambre. Serán despojados de honor, del honor que es dirigir al mundo a que contemplen al Señor. Perderán todo honor
de ser reconocidos como siervos de Dios. Y el Señor Jesucristo, algo así también, lo habló. En Lucas 19, 42 al 46, dice Lucas 19, 42 al 46, diciendo, oh, si tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eran ignorantes de Dios. Personas que tenían la ley delante de ellos, pero la despreciaban. No mirar las obras del Señor, no mirar al Señor, es tomar la ley y dejarla al lado. Es como si nosotros tuviésemos una Biblia o más de una Biblia en casa y no la leyéramos. Y cuando la leemos, es simplemente como para decir, ok, hoy día sí me siento un poquito más cerca de Dios. Tomar las Escrituras, queridos hermanos, para contemplar a Jesús, para contemplar al Dios de los cielos, para asombrarme con sus obras, para decirle, Señor, quiero escucharte hablar cuando estoy leyendo esto. No solamente preguntarme y decir, no entiendo este concepto. Y descargar software como y preguntar ahora en la IA, decir, tradúceme esto en el lenguaje original, un montón de cosas que se pueden hacer hoy día. Y para cuando se llega al resultado del significado, ok, me quedo tranquilo. No, queridos hermanos. Si todo ese trabajo intelectual tiene simplemente como objetivo tener información en la cabeza, no estamos disfrutando de la comunión con Dios. No estamos buscando conocer a Dios. Otra vez, nuevamente, podemos decir que la aplicación dista un poco del contexto original. Nosotros, sería extraño, entre nosotros probablemente no hay nadie que lo primero que haga en la mañana, continuar con la embriaguez. Probablemente ninguno de nosotros está en eso. Pero lo que vemos aquí, queridos hermanos, lo que Dios está condenando es vivir para los deleites a costa de las bendiciones de Dios. Tomar todo lo que Dios nos ha entregado y disfrutarlo de una manera incluso pecaminosa. Colocar las bendiciones de Dios por sobre a Dios, por sobre Dios. Es mirar desde la puerta de nuestra casa y mirar lo que está hacia adentro y decir, oh, el fruto de mi trabajo. Alguien lo dijo así en algún momento y no miró su casa, sino que miró su imperio. Soy poderoso, tengo varios pueblitos ahí, otros reinos dominados por mi poder. ¿Y cómo terminó? Como un animal, con una locura. Hasta que Dios le abrió los ojos, entró en sí, dijo, solamente hay un Dios y a ese hay que adorar. Y es Él el que estima darle el dominio a los que Él quiere darle. A Él se le debe honrar, a Él se le debe glorificar. Las bendiciones de Dios, incluso la provisión constante de Dios no debe de robarnos la perspectiva de que Dios está obrando por misericordia en nuestra vida. Pensemos si hay algún tipo de insensibilidad espiritual en nosotros. Y la exhortación es clara.
¿Cuánto necesitamos ver a nuestro Señor, contemplar su grandeza, ver su gloria? Puede ser repetitivo, pero hermanos, lo necesitamos. Las Escrituras establecen de que vamos a ser transformados viendo su gloria y su gloria y su gloria, y eso nos va a transformar, nos va a impactar. ¿Cuánto de nuestro tiempo devocional se centra en ver a Jesús y no solo con cumplir las lecturas de las Escrituras? ¿Cuánto de nuestras metas se basan en disfrutar el conocer a Dios más que en las mismas fiestas? No tenemos un llamado a prohibir las celebraciones o la alegría, el cántico, porque Dios ha sido muy bueno y fiel. Todo lo contrario. Pero hacerlo con una comprensión clara de que Él es el soberano. Nosotros hemos recibido de su mano y lo que sea de nuestra vida es conforme a su plan soberano. Las pasiones y el disfrute temporal debe estar sujeto a la buena voluntad de Dios. Y el mayor disfrute debe ser ver la gloria de Dios. Algunos hermanos bautistas, puritanos e incluso presbiterianos se pusieron de acuerdo hace algunos siglos atrás para definir algunas respuestas a preguntas importantes, y la primera de ellos es lo que encontramos en el Catecismo de Westminster, y pregunta: ¿cuál es el fin principal del ser humano? ¿Cuál es el fin principal? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy acá? Bueno, la respuesta que ellos establecieron es para glorificar a Dios y gozar de Él eternamente y para siempre. Gozar de Él. Que nuestro corazón no salte por nada más, o salte profundamente, fuertemente, solamente al ver la gloria de Dios. Que un gol del equipo que me gusta a mí no sea el mayor gozo de mi día, sino ver la misericordia de Dios que se renueva día tras día y saber que he sido perdonado de todos mis pecados. Por último, en los últimos versículos, vemos que Dios se santifica en su justicia. Con estos cargos y con este por tanto, nuevamente, como que amplía lo que viene a ser la sentencia. Dice, por eso ensanchó, hermano, es fuerte, su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Es como que el hambre de la muerte del sepulcro se amplió y fue saciada. Y Dios fue quien le dio de comer. Es eso lo que está diciendo el texto. Dios sació el hambre que tenía el sepulcro de llenar su morada con muertos. Es tremendamente fuerte. Este versículo es interesante, queridos hermanos, porque cuando hablamos del Seol hablamos de la tumba, del lugar de donde se dejan los fallecidos, pueden ser enterrados o en como pequeñas casitas donde se dejaban los muertos en ese contexto de la época. Así que lo que nosotros encontramos acá, queridos hermanos, que Dios enjuició profundamente a los que estaban en multitud con gran alegría o arrogancia. Cuando habla de Fausto y su Fausto, se puede entender con una alegría, pero también con aquellos que eran adinerados, como los que eran nobles. Dios enjuiciaría a esos hombres. Tomaría, Señor, venganza del pobre, de aquel que fue defraudado, porque Dios estableció que en su pueblo no deberían de ser así las cosas. Incluso había una porción de tierra, se mencionó, cuando se predicó
Deuteronomio, ya que había una porción de tierra donde había sido sembrada que no se debía de cosechar. Simplemente dejar que crecieran los frutos. ¿Por qué? Porque si había algún forastero, alguien que estaba pasando necesidad fuera a comer de ahí, pudiera vivir. Lo que sí prohibía el Señor es que dijeran, ok, está libre a disposición, empiezo a recoger y me llevo sacos y sacos para la casa. No, era alimentarse de acuerdo a la necesidad del momento. El Señor estableció eso, queridos hermanos. Y por eso Dios está enjuiciando de manera fuerte y profunda acá. Versículo 15 dice, y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. La arrogancia que tienes producto de tus bienes y posesiones será destruida. Vas a ser humillado, vas a ser quebrantado, vas a comer polvo. Los ojos, por donde entra, si bien podríamos decir, una parte importante de la codicia y la avaricia, donde se percibe la sensualidad. Aquí Dios también trata con ese pecado, la sensualidad que proviene de los ojos. Van a ser quebrantados. Versículo 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Aquí pareciese, para nosotros, cuando decimos que Dios santifique en mi vida, que me haga más santo de lo que soy en mi práctica. Aquí no está queriendo decir que Dios va a ser más santo al emitir juicio, sino que va a dar a conocer la santidad, va a vindicar su ley y va a establecer nuevamente con fuerza lo que es recto, lo que es correcto. Dios va a estar diciendo, ustedes deberían estar apartados del mundo, viviendo conforme a los parámetros de Dios, y yo voy a estar enjuiciando, vindicando mi ley, demostrando que yo no acepto la impureza delante de mí. La inmundicia y la iniquidad delante de mí no puede estar. Y si no han establecido en su corazón la obediencia a los medios de gracia que les he establecido para tener comunión conmigo, yo los voy a enjuiciar como aquellos que decidieron ser rebeldes. Eso es lo que está estableciendo acá. Jehová de los ejércitos será exaltado, será puesto en el lugar más alto, va a ser visto como el poderoso Dios eterno, al cual nadie le puede decir absolutamente ni una cosa. Nadie puede ir en su contra. Dios, el que es completamente puro, sin ninguna pizca de maldad, cuando juzgue a esos hombres que usurparon su ley y mancillaron su pueblo, va a ser santificado, va a ser visto como el santo que es. Y esto está colocando un anticipo a lo que viene el capítulo 6. Versículo 17 dice, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Parece ironía, pero esto es una escena hermosa que puede traer paz pastoral, entendiendo que aquellos que estaban siendo abusados por malos líderes o incluso por la clase más alta de la nación, Dios es quien verdaderamente puede pastorear sus vidas. Dios es quien realmente los sustenta, porque van a vagar libres entre medio de ruinas. En medio de la prosperidad que se vino abajo de los que eran poderosos, ellos van a encontrar alimento y sustento. Aquí hay algunos que presentan que puede ser básicamente una clara definición de que incluso había mala mayordomía sobre los animales, sobre la casa, pero también se entiende que puede ser una figura metafórica que está reflejando que las personas que incluso estaban siendo víctimas de estos hombres perversos iban a encontrar sustento de parte de Dios. Se puede traducir así: los vagabundos comen en las ruinas de los bien alimentados.
queridos hermanos, Dios rechaza a los líderes que se sirven de su pueblo. Los que tienen poder y se sirven del pueblo, Dios los rechaza, los abomina y declara juicio sobre ellos. Incluso cuando se abusa de la creación que Dios estableció, aquí también se estaba viendo eso. No dejaban descansar, no estaban respetando nada, hermanos. Las fiestas más pomposas estaban respetando, pero lo que Dios había establecido en la ley no lo estaban cumpliendo. El dejar descansar la tierra tampoco lo estaban cumpliendo. Esto es pecado, queridos hermanos. Y solo recordar un poco lo que dice Ezequiel 34. Algunos versículos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacentan a sí mismos, no pacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecéis los débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la pierna quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas fieras del campo, y se han dispersado. Todos aquellos que habían recibido alguna condición importante en el pueblo, este reclamo también era para ellos. Tenían el deber de ser compasivo, de buscar ayudar al que estaba teniendo un mal momento. Tenían el deber, el mandato de parte de Dios de compartir de la abundancia que ellos habían recibido, no quitarle incluso lo que no tienen. Ahora de nuevo, todos somos líderes y pastores acá. Podríamos entrar como a definir algunas cosas importantes. Todos los varones que están casados son pastores de su casa, de su familia. En la iglesia encontramos que hay un liderazgo establecido. Y el punto es, queridos hermanos, que hay que someternos a la buena voluntad de Dios, cultivar en nuestros corazones el amor para ir a la persona que está pasando necesidad y no mirar por uno mismo queriendo crecer en orgullo, en arrogancia, a costa de los otros. Nuevamente, queridos hermanos, hay algo en nuestros corazones que no esté respondiendo conforme a lo que Dios demanda frente a esto. No es que seamos todos adinerados, no es que tengamos muchas riquezas, sino la insensibilidad de ver a aquel que está sufriendo. No es amar al prójimo como a uno mismo, o amarnos entre nosotros como el Señor nos ha amado. Ahora, frente a esto, si descubrimos nuestro pecado, ahí queda. Ese es el fin. Si entiendes cuál es su condición, si entiendes en qué has caído, el llamado sigue siendo el mismo. Y todos los días es permanente y debería resonar en nuestra mente y en nuestro corazón. Ven a Jesús, el justo, el único que puede perdonarnos de nuestras maldades, el único que puede limpiar nuestros pecados y puede transformar un hombre avaro a un hombre piadoso y compasivo, un hombre sensual a un hombre que busca la piedad, una persona que estaba muerta en delitos y pecados y ahora vive para Dios, alguien que busca devorarse el mundo, pero finalmente empieza con las bendiciones que Dios le entrega a querer a bendecir el mundo. Solo Cristo puede hacer eso. Solo Cristo puede transformar nuestra naturaleza caída y golpeada por el pecado a una naturaleza que viva, sienta y se deleite no en las cosas temporales, sino en Cristo. Y puede ver que todo don precioso que viene del cielo es directamente misericordia de su Dios.
Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti una vez más, implorando que transformes nuestra vida, Señor. Si hay un atisbo de avaricia, de sensualidad, de insensibilidad, Señor, háznoslo saber. Convénceme, Señor, de mi realidad. Convénceme, Señor, de que quizás no estoy amando bien si es que no lo estoy haciendo. Ahora, frente a eso, Señor, ¿quién ama perfectamente en este mundo, incluso siendo creyente? ¿Quién es completamente compasivo, Señor, incluso siendo que hemos sido transformados por tu evangelio? ¿Quién, Señor? Todos, Señor, todos deberíamos callar y mirar solamente al justo, al compasivo, al misericordioso, que eres tú, Señor Jesús. Nadie podría levantar su cabeza y decir, pero Señor, considera esta obra que he hecho. Nadie. Porque son tus obras, Señor, las que debemos admirar, no las nuestras. Es tu gracia, Señor, y no nuestra justicia. Es tu bondad, Señor, no nuestra fidelidad, porque nuestra fidelidad es frágil, débil. No nos sostiene delante de ti. Mas la tuya, Señor, no solamente nos sostiene delante de ti, sino que nos va a introducir en tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que ama al Rey de los cielos y al perdido, al pobre, al moribundo, al aquel que necesita, Señor, una palabra de consuelo. Y es verdad, tenemos que tener paciencia. ¿Pero qué es, Señor, tener paciencia versus la paciencia que tú tienes con nosotros? Todas nuestras obras no pueden sostenerse por sí mismas. Tú eres el poderoso para hacerlo. Te encomendamos nuestra alma, Señor, y perdónanos si hemos pecado y no nos hemos dado cuenta. Ayúdanos a mirarte a ti y servirte a ti. En el glorioso nombre de Jesús oramos. Amén.